Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es ECMO veno-venoso en el distrés respiratorio en el entorno de COVID-19. El ECMO o el soporte de vida extracorpóreo es un soporte que se realiza en falla respiratoria aguda severa cuando los otros métodos convencionales han sido ineficaces. ¿Qué significa ECMO? ECMO proviene de la palabra en inglés Extracorporeal Membrana Oxygenation. Es un sistema de soporte vital extracorpóreo en falla pulmonar, insuficiencia cardíaca aguda y reanimación de uso cada vez más común. Ahora, ¿cómo es la parte fisiológica? ¿Cómo actúa esta máquina? El uso del ECMO se describe en pacientes con falla respiratoria aguda severa para facilitar el intercambio de gases en el contexto de un paciente con hipoxemia refractaria o acidosis respiratoria hipercápnica. ¿En qué consiste? Básicamente, consiste en extraer sangre venosa y llevarlo a un oxigenador y retornar ya esta sangre arterializada hacia el sistema venoso. Es decir, tenemos una bomba, que es una centrífuga, que va a producir una presión negativa. Tenemos, por supuesto, unas cánulas que hemos colocado ya sea en la parte venosa, femoral, y va a extraer sangre con una presión negativa. Luego de ello, envía la sangre hacia un oxigenador y acá en el oxigenador es el que se produce ese intercambio de oxígeno y CO2. Y la sangre arterializada nuevamente retorna vía yugular hacia la aurícula derecha. Es una sangre oxigenada. Es decir, el fin del ECMO veno-venoso es básicamente mejorar el intercambio gaseoso, oxígeno y CO2. El objetivo básico fisiológico, como les decía, es el aporte, mejorar el aporte tisular de oxígeno, remover el CO2 y esto va a permitir el metabolismo anaeróbico normal, mientras los pulmones que están dañados reposen y se recuperen, pero también tengamos en cuenta que puede hacer una asistencia cardíaca o circulatoria, en el caso de que sea un ECMO veno-arterial. Pero nuestro objetivo en el ECMO veno-venoso básicamente es oxigenatorio, gaseoso, mejorar el intercambio gaseoso. Ese es el problema del síndrome de distrés respiratorio. En el síndrome de distrés respiratorio vamos a tener dos problemas. Hipoxemia severa y probablemente algunos pacientes van a tener hipercapnia. Entonces, el ECMO o el soporte de vida extracorpóreo artificial va a ser el pulmón, un pulmón artificial. Es decir, tenemos una membrana que va a hacer las funciones del pulmón en lo que respecta al intercambio gaseoso. Pero tengamos en cuenta que el ECMO tiene varias variantes. Tenemos una variante que es el ECMO que sirve solamente para básicamente su principal objetivo es remover CO2. Usa bajos flujos de 1 a 1.5 litros y remueve CO2. ¿En qué caso lo usamos? Por ejemplo, en los pacientes que tienen hipercapnia. No tanto oxigenatoria, sino más es el problema de CO2. Tenemos un ECMO veno-venoso que va a cumplir la principal función, va a ser el mejorar la parte oxigenatoria, pero adicionalmente también remueve CO2. Recuerden que el CO2 es muy difusible. Cuando entra a estos sistemas de circulación extracorpórea, la remoción de CO2 es muy fácil. Y tenemos el otro ECMO que lo llaman ECMO veno-arterial o circulatorio. ¿Qué hace esto? Hace también un soporte hemodinámico, adicional
Adicionalmente, hace lo mismo que el ECMO venoso, o sea, el intercambio de gaseoso, de CO2 y oxígeno. Pero su principal objetivo es darle un gasto cardíaco adicional. ¿Y en qué caso lo usamos? Cuando existe una falla cardíaca. En una falla cardíaca, el problema es la parte de la bomba, del gasto cardíaco. Probablemente su índice cardíaco va a estar menor a 2.2 y no tanto la parte oxigenatoria, porque los pulmones en algunos casos están bastante adecuados, salvo que el paciente esté con una congestión pulmonar y el problema también sea oxigenatorio. Pero en el ECMO venoarterial lo que hacemos es mejorar el aporte, el gasto cardíaco. Incrementamos el gasto cardíaco. Entonces vamos a tener un gasto cardíaco nativo y un gasto cardíaco artificial. Entonces, el ECMO es una forma de soporte temporal. Ganamos tiempo mientras la función cardiorrespiratoria del paciente se vaya recuperando. Y también tenemos que decir que tenemos que colocar al paciente cuando la condición es reversible. Tenemos una patología que si es irreversible, no tiene el fin, salvo que el paciente sea un puente a trasplante pulmonar o un puente a trasplante cardíaco. El ECMO lo aplican por primera vez en 1971, un sistema artificial de oxígeno extracorpóreo. Y en el 75, un médico, un cirujano, Bartlett, consigue que sobrevive el primer paciente neonatal gracias al ECMO. Y miren, este es el primer paciente que sobrevivió al ECMO. Y esta es la membrana extracorpórea, la membrana que hace la función de remover CO2 y aportarle oxígeno. Prácticamente una máquina grande en aquella época. Y la primera paciente neonatal que sobrevivió. Esta es una fotografía del doctor Robert Butler, prácticamente el pionero de lo que es el ECMO. Él todavía está en vida, gracias a él es el aporte que hemos tenido en lo que es el soporte de vida extracorpóreo. Entonces, el ECMO es un sistema que va a constar de tubuladuras, va a constar de bombas, intercambiador de aporte de oxígeno y flujo de gas. Es decir, básicamente el ECMO va a ser un sistema en el que colocamos cánulas en el paciente, ya sea en forma periférica o central, extraemos la sangre venosa, eso por medio de una bomba que va a ser una centrífuga, que va a producir una presión negativa, y eso envía hacia un oxigenador. El oxigenador va a haber dos cámaras, una cámara por donde va a pasar la sangre y otra va a pasar los gases, y se produce el intercambio gaseoso por gradientes. Y regresa al paciente ya la sangre arterializada. Todo esto ha ido cambiando. La tecnología en el tiempo se ha ido mejorando, la biocompatibilidad de las tubuladuras ha mejorado. Si teníamos en los 70 equipos grandes, consolas muy grandes, tubuladuras que no eran muy biocompatibles, actualmente son cada vez más pequeños. Ahora, respecto al ECMO veno-venoso en el síndrome de distrés respiratorio, las evidencias sugieren que el uso de ECMO en los casos más severos, es decir, en el paciente que tiene hipoxemia refractaria, se asocia a una reducción de mortalidad. Existen también algunas evidencias que los resultados del ECMO son mejores en aquellos centros que tienen mayor volumen. El ECMO lo que va a aportar va a ser un soporte directo al corazón y al pulmón. Mientras estos dos, el órgano comprometido, en el caso del pulmón, el ECMO veno-venoso, se vaya recuperando. Una proporción sustancial de pacientes en estado crítico con COVID-19
parecen haber también desarrollan problemas de arritmias cardíacas que pueden hacer, o miocarditis, y pueden hacer falla cardíaca. Y en este caso, incluso pudiera ser que pueden requerir un soporte extracorpóreo venoarterial. Entonces, existen algunas terminologías que se usan en este mundo de lo que es el soporte de vida extracorpóreo, como es el ECLS, es el Extracorporeal Life Support, que es un término general para todos los tipos de soporte extracorpóreo, destinados a soportar tanto el pulmón o el corazón. Y también esto puede abarcar, como les decía, el ECMO veno-venoso o el veno-arterial, o también la remoción de CO2. El ECMO es oxigenación de membrana extracorpórea. Es un término que se viene utilizando para las formas de veno-venosa o veno-arterial o la remoción de CO2. Son similares. ECMO veno-venoso o VV también se utiliza para decir asistencia respiratoria. Generalmente lo que se hace en este tipo de ECMO es extraer sangre venosa, oxigenarlo y devolverlo al sistema venoso también, sangre arterializada y descarboxilada, ¿no? Por supuesto. Y el ECMO veno-arterial proporciona un intercambio de gases, pero lo que va a hacer básicamente va a ser aportar un gasto cardíaco parcial o total. En este caso, en el veno-arterial, el problema del paciente es la bomba, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco nativo probablemente va a estar muy bajo, pero la máquina, el ECMO veno-arterial, lo que va a hacer es aportarle un gasto cardíaco adicional, que puede ser de 5 litros o más, hasta 7 litros. Este es un esquema para ver el ECMO veno-venoso. El ECMO respiratorio veno-venoso puede ser colocado con una sola cánula, una cánula de doble lumen, es decir, se extrae y se infunde la sangre arterializada por la misma cánula, como en este caso. Es una cánula que se pone por la vena yugular, la punta de la cánula va a llegar hasta la vena cava inferior, y una cánula para el retorno, esos son los agujeros para la extracción de la sangre venosa, es decir, se extrae sangre tanto de la vena cava inferior como de la vena cava superior, y la sangre oxigenada se devuelve por un lumen que está cerca hacia la válvula tricúspide. De todas maneras, este tipo de ECMO puede tener algún grado de mezcla de gases. Pero el más frecuente que se está usando en el medio es el ECMO respiratorio veno-venoso periférico, que es con una cánula, ¿no? Que es fémoro-yugular. Es decir, se pone una cánula en la vena femoral, esa es la cánula de extracción, extrae la sangre, lo oxigena y retorna hacia la vena por la vena yugular. Y el ECMO veno-arterial es un sistema que también tiene dos tipos. Periférico, porque la extracción se coloca en una vena, una cánula se pone en vena, ya sea en la vena femoral, y el retorno en la arteria femoral. Y el ECMO cardíaco veno-arterial de tipo central, básicamente es con esternotomía. Se pone una cánula a nivel del atrio derecho y el retorno hacia la aorta ascendente. Otra terminología que se va a escuchar, o probablemente se ha visto, es el ECMO, que es la remoción de CO2. Esto básicamente es con flujos bajos, hasta menos de 1500 mililitros por minuto, y su finalidad básicamente es remover CO2. ¿En qué casos se usan? Básicamente en algunas terapias que
que a veces se usan con ultraprotectivas, ventilación mecánica ultraprotectiva, en el cual uno de los problemas va a ser la acidosis respiratoria. Y entonces, para hacer mejor o optimizar más las estrategias ventilatorias, se puede usar la remoción de CO2. En el caso de los distrés respiratorios, también se usa pues cuando no es distrés respiratorio en crónicos, ¿no? En pacientes con EPOC, etc. El pulmón membrana o el pulmón artificial es un oxigenador que va a ser, es un componente de este sistema, uno de los componentes principales, que el que va a hacer el intercambio de oxígeno, tanto de oxígeno como de CO2. Las cánulas son los dispositivos que se van a colocar tanto en la parte venosa o en la parte arterial. Este es un esquema de un circuito básico de un ECMO veno-venoso, en el que vamos a ver, ¿ya?, una cánula de drenaje que está colocado cerca de la vena cava, cerca al atrio derecho, por la vena cava, viene por la vena femoral, vena cava inferior, extrae la sangre. Esto gracias a una bomba, es una centrífuga, eso lo programamos, las revoluciones, eso va a generar una presión negativa y inmediatamente esta misma centrífuga va a impulsar la sangre a presión positiva hacia un oxigenador. El oxigenador es el pulmón artificial. El oxigenador va a tener dos entradas. Una entrada de sangre venosa y una entrada de sangre oxigenada o arterializada. Y a la vez, este oxigenador va a tener una entrada de flujo de gas. Tenemos un mezclador de gases, tanto de oxígeno como de aire. ¿Y para qué sirve esto? Para aportar el aporte de el oxígeno. Y con el aire lo que hacemos es la remoción del CO2. En forma esquemática, para que entienda. La bomba es la centrífuga, la que va a generar una presión negativa. Recuerden, hemos puesto una cánula en el sistema venoso, en la parte de la vena femoral que va a llegar cerca al atrio derecho. O sea, vena femoral, vena cava inferior, hacia el atrio derecho. No es 3 a 4 centímetros debajo del atrio derecho. Entonces, la presión negativa que genera esta bomba va a drenar la sangre. Va a drenar la sangre e impulsa hacia el oxigenador. Este es el esquema. Tenemos en el oxigenador va un compartimiento de sangre y la membrana. Es una membrana semipermeable que va a hacer la difusión. Y por el otro lado está la cámara de gas. Son pequeñas tubuladuras. Lo que hace es, por gradiente, recuerden, en la parte del gas la concentración de oxígeno es mucho de oxígeno es mucho mayor y en la sangre es menor. Entonces, por gradiente va a pasar la sangre, el oxígeno hacia el compartimiento sanguíneo y el CO2 se va a difundir hacia la parte del gas. Entonces, acá el blender es un mezclador de gases. Nosotros fijamos cuánto de oxígeno vamos a poner, el FiO2. Es similar al ventilador mecánico. FiO2 que podemos empezar con 30, 40, 50, hasta 100%. Tener 100% en la membrana no es lesivo. Es diferente tener 100% en el ventilador mecánico. Entonces, la remoción de aire, el flujo o el barrido de gas que se va a realizar, se programa
litros, de 1 litro hasta 10 litros por minuto. Es como decir que estoy programando la frecuencia respiratoria. ¿Y con eso qué hago? Extraigo CO2, remuevo CO2. Cuanto más litros le ponga o más barrido le haga de gas, de flujo de aire, el CO2 va a ser más rápidamente barrido. Un esquema un poco más complejo, tenemos la vena femoral, tenemos la vena cava inferior, acá está el catéter que vamos a drenar, tenemos la bomba, es la centrífuga, genera una presión negativa, tenemos la centrífuga va a generar una presión positiva y lanza la sangre o impulsa la sangre hacia el oxigenador y el esquema del oxigenador. Las cámaras son, por un lado vamos a ver el paso de la sangre y por el otro el paso de flujo de aire. El aire va a ir con el oxígeno. Y por difusión ya sale la sangre arterializada y lo retornamos, en el caso del ECMO venoso, hacia el atrio derecho. Entonces, la sangre ya va a ser ricamente oxigenada, va a pasar por el circuito menor, que es la parte pulmonar. Recuerden, el problema en el ECMO venoso, en el síndrome de distrés respiratorio, es la parte oxigenatoria. Principalmente, ¿no? En general puede tener ambos problemas, hipoxemia severa e hipercapnia. Todos esos objetivos se logra con el ECMO o la circulación extracorpórea. Tenemos cánulas de doble lumen o cánulas simples. El otro término que les decía era el barrido de gas, eso básicamente para barrer el CO2 y la entrega de oxígeno, el FiO2. Eso se hace en el mezclador, en el blender. Como les dije, ¿cómo ha evolucionado el soporte de vida extracorpóreo o el ECMO? En los años 70, una tecnología muy grande, básicamente equipos oxigenadores inmensos, la biocompatibilidad era muy alta. La sangre cuando entra en contacto con sistemas que no son propios, va a generar una respuesta inflamatoria severa. Hasta el momento, actualmente, todo ha mejorado y se ha miniaturizado, ha disminuido, los equipos prácticamente se han vuelto portátiles, como el CardioHelp en este caso, que es para incluso transporte. Estos dispositivos, como les decía, tenemos la consola, que son ahora pequeñas, las cánulas, los tubuladores y los oxigenadores, todos compactos en uno, prácticamente todo el equipo y todo el sistema muy pequeño, y las cánulas también. Las cánulas son biocompatibles, tienen superficies con cubiertas que generan poca heterogeneidad y requieren menos anticoagulación cuando se usa estos sistemas. ¿Qué complicaciones me puede producir un sistema extracorpóreo? En realidad tenemos dos complicaciones, médicas o mecánicas. Las complicaciones médicas pueden ser muchas. En verdad, actualmente ha ido mejorando. Podemos tener problemas neurológicos. Los más catastróficos son las hemorragias cerebrales, sangrados. A nivel pulmonar puede haber complicaciones de hemorragias, cardíaco, arritmias, etc. Renales se ha visto que puede cursar con disfunción renal, etc. Pero en grados muy, muy bajos, ¿no? Hematológicas, hemólisis. Antes, en los años 70, 80, cuando se usaban los oxigenadores o las bombas que no eran tan biocompatibles, producían mucha hemólisis. Actualmente, ese porcentaje ha bajado. Y el sangrado. Una de las complicaciones más frecuentes son los sangrados, tanto del
por las cánulas o por el sitio de inserción. Pero también tenemos complicaciones por el propio equipo, ¿no? De los relacionados al circuito o relacionados a las cánulas. Los oxigenadores se pueden coagular, puede haber rupturas, son básicamente complicaciones del dispositivo que pueden ser fatales si no lo hacen gente experta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del ECMO venoso? Según las recomendaciones del ELSO, que es el centro, es un centro que hace el registro de todos los centros a nivel mundial y genera las guías de consenso, indica cómo debemos de realizar tanto las indicaciones como las contraindicaciones y cómo debe ser llevado todo el proceso del soporte de vida extracorpóreo. Entonces el ECMO dice que en la insuficiencia respiratoria hipóxica debido a cualquier causa, podemos colocar el ECMO. Venoso en el caso de que tengamos un PAFI menos de 150, con un FiO2 mayor de 90% y con una puntuación de Murray de 2 a 3. O cuando tengamos un PAFI menos de 100 y con un FiO2 cercano a 100% y con una puntuación de un Murray de 3 o 4, a pesar de una atención óptima de 6 horas. Es decir, el PAFI menos de 150 está relacionado a un riesgo de mortalidad de 50% y un PAFI menos de 100 está relacionado con un riesgo de mortalidad de 80%. Otras indicaciones son cuando el paciente tiene hipercapnia, básicamente para remover el CO2 o optimizar los parámetros de una ventilación ultraprotectiva, por ejemplo, o cuando existe colapso cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, el ECMO venoso básicamente se usa en terapias de rescate. A medida que la severidad del problema respiratorio se incrementa, vamos a incrementar también la parte del soporte. Probablemente en ECMOs, en síndrome de distrés respiratorio leve, vamos a utilizar modalidades ventilatorias, ventilación mecánica o invasiva o no invasiva, pero en las moderadas a severas, la ventilación mecánica va a ser invasiva, protectiva, pero en todo caso, a veces no se logra las metas oxigenatorias y las metas de evitar la lesión inducida por el ventilador mecánico, y una forma de llegar a estas metas es darle soporte con el ECMO o el soporte extracorpóreo. ¿Qué es lo que pasa cuando ventilamos a un paciente? El ventilador per se no es inocuo. Muchos probablemente en esta época de la pandemia del COVID-19 ligeramente han mencionado y han dicho que conseguimos ventiladores y está resuelto el problema. Es mucho más complejo. Aún estando con el ventilador, el paciente puede generar mayor lesión. Entonces, se ha visto que la ventilación mecánica puede producir sobredistensión y esto puede producir volutrauma, barotrauma y todo esto biotrauma. Pero también la apertura y el cierre cíclico de los alveolos puede producir atelectrauma y todo esto un círculo vicioso y mayor injuria pulmonar. Es decir, estamos con el ventilador, no es la panacea, no es solamente colocarlo al paciente el ventilador y poner una receta de cocina y el paciente va a salir. Es evitar la injuria por el ventilador. Entonces, ¿cómo ha sido la perspectiva histórica del soporte de vida extracorpóreo?
El primer ECMO, como les había referido, desplegado con éxito en el paciente con síndrome de distrés respiratorio, fue en 1971. Este entusiasmo temprano por este soporte extracorpóreo en la falla respiratoria se vio amortiguado por dos grandes ensayos clínicos aleatorizados en el 79 y en el 94, que prácticamente la mortalidad era alta cuando se colocaba al paciente en ECMO. En 1986 se notificaron 715 casos de 18 centros con una tasa de sobrevivencia muy buena, de 81%. Y después de eso ha empezado a ser ya resurgido el ECMO. En 1989 se creó la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo, ELSO. Es un centro sin fines de lucro que engloba a todos los centros que hacen ECMO del mundo. Sirve para hacer un registro, para ver la casuística y para generar las guías. Este fue el ensayo prospectivo del ECMO en el 79, realizado por Sopor, publicado en el JAMA, en el que daba la sobrevivencia 10% en ambos brazos, ventilación convencional y con soporte ECMO. Prácticamente por eso hubo el desuso en adultos, porque en niños se siguió usando. La sobrevida fue muy buena, en neonatos especialmente. En el 2008 al 2009, debido a esta pandemia que se vivió de la gripe H1N1, la disponibilidad de estos, la mejoría de los equipos más pequeños, mejor biocompatibilidad, se descubrió nuevamente las bondades de la oxigenación por membrana extracorpórea. En el 2009 se hizo uno de los primeros estudios positivos, que es el CESAR, con buen éxito. CESAR es uno de los 3 ensayos prospectivos que se ha realizado para evaluar la oxigenación por membrana extracorpórea en pacientes con insuficiencia respiratoria. El ELSO es una organización, el Extracorporeal Life Support Organization, es una organización que da todos los lineamientos y las guías, y están toda la casuística de todos los centros que están inscritos. Últimamente se hizo un ensayo, es uno de los ensayos más recientes de oxigenación de membrana extracorpórea en síndrome de distrés respiratorio para rescatar pulmones lesionados graves, ARDS grave. Es el estudio EOLIA. Este ensayo no demostró beneficio. El convencional con el soporte extracorpóreo, pero lo que se vio era que era seguro, muy seguro, y no producía todos los daños que se había visto en la década de los 70, 80. Además, el EOLIA avisora la posibilidad de usar no solamente en rescate, sino un poco más temprano. Es una alternativa que podría ser beneficioso. Este es un resumen de todos los estudios que se ha hecho en ECMO veno-venoso desde el 70, que se vio el estudio publicado en el JAMA, con una alta mortalidad, prácticamente en el brazo con ECMO 90% y sin ECMO 91%. Con este estudio prácticamente se dejó de usar la oxigenación por membrana extracorpórea, el ECMO, en adultos. Posteriormente hubo también otros ensayos. El CESAR fue el que dio más positividad, 37% de mortalidad versus 45%. Es decir, se morían más en el grupo que no recibía ECMO. Es el primer trial positivo de ECMO. Un estudio que ha sido publicado en el 2018, realizado en
fue el grupo de Combes, el estudio de Eolia, prácticamente le dan una mortalidad de 37% al grupo de ECMO versus 47%, pero esto no fue significativo. Este estudio ha tenido algunas atingencias, porque ha habido un cruzamiento del grupo que no recibía ECMO al grupo que recibía ECMO. Entonces, por eso también dicen que pudiera ser que esto no fue significativo. Pero lo que sí demostró el Eolia fue que es una terapia segura. Las complicaciones, tanto en ECMO y en ventilación, son similares. Antes del 2000, las complicaciones eran mucho mayores en el paciente que estaba con asistencia ECMO. Posteriormente ya se hizo un ensayo básicamente para ventilación en reposo, en distrés, cuando se usaba ventilaciones ultraprotectivas como liderados por Gattinoni o Combes con el estudio Supernova y la factibilidad. Esta es la secuencia de intervenciones en un curso de síndrome de distrés respiratorio en la práctica clínica actual. Tenemos diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio. Recuerden, puede haber leve, moderado o severo. Eso lo vamos a clasificar de acuerdo al PAFI. Cuanto más severo es el distrés respiratorio, probablemente nuestro soporte mecánico va a ser mucho mayor. Por lo tanto, tenemos que progresivamente reducir nuestro poder mecánico. Al inicio, por ejemplo, en los ARDS o los síndromes de distrés respiratorio leve, probablemente incluso se puede manejar con ventilación no invasiva. Cuando es severo, va a ser ventilación mecánica protectiva, con bloqueadores neuromusculares, posición prona si no mejora, maniobras de rescate como reclutamiento alveolar, remoción de CO2 o ECMO veno-venoso. Últimamente ha publicado también la Sociedad Americana de Medicina Interna y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, perdón, las dos son las sociedades de medicina crítica, tanto la americana como la europea, un documento, la campaña de sobrevivencia por sepsis, guía para el manejo del paciente COVID-19, lo cual da algunas cosas para el ARDS leve, moderado a severo y las terapias de rescate. Pudiera considerarse el ECMO como una terapia de rescate, pero aconseja en centros de alto volumen, es decir, en los centros que ya han estado corriendo con ECMO. No se puede aceptar iniciar el ECMO en centros que nunca lo han hecho, porque su tasa de mortalidad probablemente pudiera ser muy, muy alta. Esta campaña de sobrevivencia, las terapias de rescate, pues básicamente son la posición prona, uso de bloqueadores neuromusculares, que en todos los ARDS severos se va a usar, la posición prona, óxido nítrico inhalado, y se puede considerar el ECMO, si hay disponibilidad. Pero el ECMO debemos entender que no es una terapia que se utilice como primera línea cuando todos los recursos se extienden en una pandemia, ¿no? El ECMO puede tener un papel en el tratamiento de algunos pacientes con COVID-19, con falla respiratoria y hipoxémica refractaria. Sin embargo, desconocemos mucho sobre este virus, incluido la historia natural, la incidencia, las complicaciones tardías, la persistencia viral, o los pronósticos en algún tipo de subconjunto de pacientes. ¿Cuál es mi meta cuando tengo a mi paciente en soporte extracorpóreo o en ECMO?
adecuado control de gases, limitar la injuria inducida por el ventilador, es decir, el Billy, minimizar la sedación, liberar los pacientes rápidamente de la ventilación mecánica y una movilización precoz. ¿Cómo lo consigo? ¿Cuáles son los mecanismos potenciales benéficos del ECMO en el distrés severo o muy severo? Básicamente, en el distrés severo, probablemente con el método convencional, la ventilación mecánica, con todo lo que se hace en distrés respiratorio, lo que tratamos de optimizar es disminuir el poder mecánico. Todo ello va a condicionar que a veces no se logra minimizar, no se logra mejorar la oxigenación. Entonces, el ECMO básicamente me mejora la hipoxemia, mejora la oxigenación. Eso va a mejorar la oxigenación a nivel tisular, minimiza la hipercapnia, minimiza el strain y strain en el pulmón, que son injuriantes, reduce la injuria al diafragma, es decir, podemos realizar una ventilación ultraprotectiva con el ECMO, es decir, volúmenes tidales bajos, dry impression bajo, probablemente menos de 10, presión plató menos de 28, y todo esto va a condicionar a que y frecuencias respiratorias, ¿no? Bajas. Usualmente cuando nosotros ponemos al paciente en ventilación protectiva o ultraprotectiva, nuestro principal inconveniente va a ser la acidosis respiratoria, la gran hipercapnia que me puede causar en algunos pacientes. Y para contrarrestar, se pudiera incrementar la frecuencia respiratoria, pero esto puede incrementar también el poder mecánico, producir más injurias y no se logra finalmente el objetivo de mejorar o disminuir la hipercapnia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es disminuir la injuria que me puede producir el ventilador mecánico, es decir, el Billy. Menor volutrauma, menor barotrauma, menor ateletrauma, menor biotrauma. Todo esto, si logramos conseguir, vamos a disminuir que el paciente progrese a una disfunción multiorgánica y también progrese a una mortalidad mayor. Los investigadores del ARTNET demostraron que limitando el volumen tidal a 6 por kilo por el peso predicho, disminuyendo la presión meseta a menos de 30, se mejoraba la sobrevivencia. Pero estos valores también no pueden ser completamente protectivos en algunos pacientes. Y en algunos se ha propuesto volúmenes tidales de 3 a 4, un plató de menos de 25 para minimizar más este riesgo de Billy que les hablo, pero conlleva el riesgo de la hipercapnia, ¿no? Acidosis respiratoria severa. ¿Cuál es mi meta? Básicamente, cuando yo estoy con el ventilador mecánico, la consecuencia de realizar una ventilación mecánica agresiva va a ser que puedo generar barotrauma, volutrauma, ateletrauma o biotrauma. Todo eso es la fisiopatología de la lesión pulmonar inducida por el ventilador mecánico. El principal beneficio de estar el paciente soportado en ventilación mecánica es ganar tiempo mientras el pulmón repose y se pueda recuperar. ¿Puedo hacer una ventilación en un reposo total? Puedo decidir. Usualmente cuando un paciente está con un cuadro de distrés respiratorio muy severo, se puede decidir por hacer ventilaciones en reposo o un abordaje de pulmón abierto. Naturalmente el pulmón
debe ser ventilado con baja potencia mecánica para reducir y evitar esta lesión inducida por el ventilador mecánico. El ECMO va a ofrecer una herramienta que va a permitir proteger los pulmones al reducir la potencia mecánica suministrada. Y esto se ha visto por muchos estudios. Por ejemplo, el estudio del Lifeguard, recientemente publicado, se ve cómo es ventilado los pacientes, cuál es la potencia mecánica del paciente que es ventilado, ¿no? Los resultados, una reducción marcada de la presión del drive impression y de la potencia mecánica durante la asistencia del soporte con ECMO. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos? Incluso se ha visto en algunos estudios recientes en animales una ventilación casi apneica de 10 centímetros de presión positiva, o sea, un PIP de 10, una presión de conducción de un plató de una presión de conducción de 10, puede tener puede producir menos lesión y puede promover la curación pulmonar mejor que las ventilaciones ultraprotectivas. Es decir, ventilarlo en casi ventilación apneica. Miren el drive impression de este grupo experimental y la potencia mecánica del grupo experimental versus la convencional, ¿no? Hay un estudio que se está realizando en el Reino Unido, que es el estudio Romeo. Es un ensayo de ventilación mecánica en reposo moderado que se realizará. Los resultados probablemente nos van a indicar si el descanso pulmonar es superior al tratamiento convencional para promover la curación y aumentar la ventilación de los días libres y la sobrevida del paciente. ¿Cuáles son los objetivos sugeridos y qué es lo que tengo que monitorizar cuando mi paciente está en ECMO? Ya sea en ECMO o en remoción de CO2. El volumen tidal, 3 a 4 milímetros por kilo por el peso predicho, un platón de menos 28, un drive impression de menor o igual a 10, frecuencia respiratoria de 5 a 10 y un FiO2 bajarlo para obtener una saturación entre 90 y 96 y un PIB moderadamente alto, ¿no? De 12 hasta 18. ¿Y cómo lo monitorizo? Pues monitorizo el PAFI, evito hipercapnia, en la parte respiratoria el volumen tidal, el plató, el drive impression, el poder mecánico, la presión transpulmonar. Utilizo la parte de imágenes pulmonares como el CT scan, la ecografía o la tomografía por impedancia. Los enfoques actualmente cuando se maneja al paciente en ventilador es disminuir o minimizar el BILI. La ventilación mecánica en el paciente puede producir por múltiples mecanismos todos los fenómenos que les he referido, ¿no? Atelectrauma, barotrauma, volutrauma, miotrauma, biotrauma. ¿Cuál es, para minimizar el BILI? La estrategia, PIB moderadamente alto, maniobras de reclutamiento alveolar, estrategias de PIB titulada, bloqueo neuromuscular temprano. Todos estos, la justificación de una ventilación mecánica ultraprotectiva, probablemente el BILI o la injuria pulmonar puede continuar ocurriendo a pesar de tener las mejores adherencias a las mejores prácticas. Un análisis post-hoc del ensayo ARMA sugiere que existe una correlación constante entre la baja de volumen tidal, las presiones meseta y la sobrevivencia, o el drive impression. Pero se ha visto también una relación continua de manera lineal, incluso debajo de
del volumen tidal de protección pulmonar tradicional A6 que se está usando, ¿no? La ventilación protectiva es obtener una ventilación meseta de menos de 30, volúmenes tidales 6 ml por kilo. La ultra protectiva, una meseta de 25, una presión meseta de menos 25, un volumen tidal de 4 ml por kilo o menos, una frecuencia respiratoria de menos de 20. Con todo esto podemos lograr una ventilación ultraprotectiva, pero el inconveniente, como les recalco, es la acidosis respiratoria intolerable, lo cual puede sobreagregar también mayor injuria. El uso de intercambio de CO2 me puede limitar el bili, puede ofrecer una oportunidad para lograr una ventilación ultraprotectiva, reducción de la frecuencia respiratoria, mientras el pulmón repose y se recupere. Estos son todos los estudios que se han hecho, que les había referido, los más recientes, el Eolia, el Supernova, el Lifeguard, donde aquí están los volúmenes, el volumen tidal cuando inician actualmente, se está ventilando 6 ml por kilo. Cuando entra ventilación mecánica, a soporte extracorpóreo, a 4, lo mismo en la presión de conducción, el plató y la presión de conducción, 13, con soporte extracorpóreo menos de 10, es decir, todo esto, el poder mecánico bastante bajo versus el convencional. ¿Cómo optimizamos la configuración del ventilador mecánico mientras el paciente está sostenido por ECMO? Una presión plató de menos de 24, un drive impression menor de 14, lo ideal sería menos de 10, un volumen tidal ajustado a la meta de volumen plató, frecuencia respiratoria menor de 10, un PIP mayor de 10, 10 a 15 se usa, y un FiO2 bajo, 30% a 50%. El Eolia, el objetivo básicamente oxigenatorio era 65 a 90 y mantener un CO2 de 45. Las recomendaciones de la sociedad del ELSO y de la sociedad de China de soporte extracorpóreo, las recomendaciones para implementar el aporte de extracorpóreo en pacientes con infección confirmada que desarrollan falla respiratoria o cardiorrespiratoria refractaria. Esto es uno de los... una comunicación que nos han enviado hace 2 días atrás. ¿Cuántos pacientes están sostenidos en ECMO, según el registro del ELSO? Promedio casi más de 800, tanto sospechosos como confirmados. Incluso en Norteamérica ahorita, en este momento, hay un total de 295 pacientes. Y aún en ECMO, 193. Total de pacientes en ECMO en el mundo, 274 corriendo en ECMO. 32% ya han salido en sobrevida, es decir, tienen una buena... Pero todo esto se hace en centros de alto volumen. Las indicaciones del poner el ECMO en pacientes de falla respiratoria en COVID, básicamente va a ser mejorar la hipoxemia y las metas van a ser estas, ¿no? Las indicaciones para implementar un PAFI menos de 80 durante 6 horas, un FiO2 cercano a 100%, un pH cuando hay hipercapnia, pero en este caso
una acidosis respiratoria con CO2 alto, más de 6 horas, cuando nuestra frecuencia respiratoria está en más de 35 por minuto, y o el paciente está en shock cardiogénico, coexistente, ¿no? La ventilación mecánica, en las contraindicaciones, básicamente, no poner asistencia ECMO al paciente en COVID que desarrolla síndrome de distrés respiratoria, son las contraindicaciones generales que hacemos a todos los pacientes. Cuando sabemos que es una enfermedad irreversible, cuando hay daño severo neurológico, cuando hay disfunción multiorgánica, cuando el paciente está en más de 7 días en ventilación mecánica, cuando tiene insuficiencia aórtica o insuficiencia aórtica moderada severa, cuando hay inmunosupresión farmacológica o cuando no hay accesos vasculares. Todos son contraindicaciones que usualmente también lo damos en pacientes no COVID. Usualmente lo que se ha visto en China, que es el primer país en el que ha tenido, o en Italia o España, generalmente no hacen disfunción cardíaca al inicio, en las etapas tempranas, pero algunos pacientes se ha visto que pueden cursar con disfunción miocárdica y en ese caso se puede soportar con un ECMO veno-arterial venoso. Estas son las recomendaciones del ELSO cuando tenemos un paciente con síndrome de distrés respiratorio. PAFI menos de 150. Se recomienda la posición prona, los bloqueadores neuromusculares, titular la pipa apropiada, considerar óxido nítrico, maniobras de reclutamiento, etc. No se logran los objetivos, persiste un PAFI menos de 60 por 6 horas y no hay contraindicaciones, se puede recomendar ECMO. O cuando el PAFI es menos de 50 por 3 horas o hay una acidosis respiratoria, ¿no?, severa. Cuando el PAFI es más de 150, pero hay hipercapnia severa, hipercapnia o acidosis respiratoria severa y no hay contraindicaciones, también podemos realizar soporte extracorpóreo. Y en este documento, que es de público conocimiento, ¿qué es lo que se debe hacer cuando está con el paciente soportado por ECMO, tanto en la parte respiratoria como programar la parte ventilatoria? Básicamente es mantener a un paciente con una ventilación ultraprotectiva, cómo monitorizarlo, la parte de ultrasonido, que es muy importante, la parte de terapéutica, incluso durante el ECMO se puede usar, si el paciente está en la fase de mayor respuesta inflamatoria, remoción de citoquinas. ¿Cómo monitorizar? El ECMO tenemos que monitorizar la parte de la coagulación, los objetivos de hemoglobina que tenemos que tener. Básicamente, mi objetivo de mantener una hemoglobina es de 7 a 8, las plaquetas mayores de 50.000, el fibrinógeno más de 100 miligramos por decilitro, etc. Son básicamente todo lo que hacemos en el ECMO no convencional. Y evitar procedimientos, ¿no?, que me pueden generar, y la movilización. Es un paciente a nivel de Lima, realizado en el Perú tenemos 3 centros ECMO. El hospital, el INCOR, que es un hospital cardíaco, que corre ECMO veno-arterial con una casuística muy grande. El hospital Rebagliati, que es cardíaco y respiratorio. Y la clínica del corazón, la clínica INCA, que es uno de estos pacientes que les voy a presentar.
Esta es una cánula de doble lumen. Aquí está la sangre venosa, que es negra, y la sangre arterializada. Es un paciente también de la mi clínica, una venosa, una radiografía de un síndrome de distrés respiratorio severo. La consola, lo que se mide en la consola es lo que nosotros programamos, son las revoluciones por minuto. Monitorizamos las presiones del circuito de drenaje, las presiones dentro de la membrana de oxigenación, el flujo que me produce las revoluciones que he programado. Acá, por ejemplo, 3.650 me está generando 4.86 litros. 4.86 litros retiro del paciente, lo oxigeno y lo devuelvo. Y tengo una saturación, la sangre venosa está saliendo con 72. Monitorizamos, es una monitorización muy compleja, es de un niño con distrés respiratorio. Y la monitorización que básicamente hacemos con ecografía, que es muy importante, no podemos movilizar mucho a estos pacientes y nos ayuda el ultrasonido tanto para ver la parte pulmonar como la parte cardíaca. La posición de las cánulas, los flujos. Y este es un video que me han compartido los colegas de un paciente con distrés respiratorio que estuvo más de 6 semanas. La segunda semana, miren, los valores de volumen tidal, un pulmón continuaba blanco, es un paciente con H1N1. En la quinta semana, en la sexta semana, en la octava semana está conversando, pero 5 litros mejoró el volumen tidal. Miren, de tener 0, eso es el volumen tidal, la evolución de cómo se va abriendo el pulmón. Y ahora paciente, básicamente eso. Entonces, más allá de los ensayos de ECMO para rescatar la injuria pulmonar en distrés respiratorio, básicamente las complicaciones es los objetivos es reducir las complicaciones, entre ellas las hemorrágicas, optimizar la anticoagulación y aparentemente el soporte de vida extracorpóreo probablemente en los siguientes años va a mejorar la tecnología, los circuitos van a ser más biocompatibles, vamos a tener menor posibilidad de tener complicaciones mecánicas, médicas y mecánicas. Entonces, la estrategia en el ECMO va a ser una ventilación ultraprotectiva, disminución del volumen corriente, la presión, el drive impression o la presión de conducción, una PIP óptima moderada o alta, y todo esto para minimizar el BILI. Recuerden que un paciente con síndrome de distrés respiratorio grave es heterogéneo el pulmón y tiene la necesidad de realizar una individualización de los ajustes de la ventilación mecánica en soporte extracorpóreo o ECMO. Muchas gracias. Es un tema muy apasionante, pero como les refería, la asistencia con soporte de vida extracorpóreo en una pandemia no es la primera línea. Debe ser realizado en centros de alta experiencia o de alto volumen y no está aconsejado en las pandemias iniciar o correr un ECMO
un centro ECMO de inicio. Muchas gracias.